Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. ¿Estamos listos? Amén, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, esta mañana, Padre, que me ayudes, Señor. Espíritu Santo, que seas tú hablando por mi boca, que no sea palabra de hombre, sino palabra de tu Santo Espíritu, Padre. Padre, yo pongo en tus manos, Padre, este servicio y a mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Prepara nuestros corazones para recibir lo que tú tienes esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. La fe se alimenta con la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es que cuando nosotros entre más leemos la palabra de Dios, nuestra fe se va alimentando. Pero cuando no leemos la palabra, lo que sucede es que nos viene un problema, nos viene algo y nos viene el temor, nos viene el miedo. ¿Y con qué se alimenta el miedo y el temor? Se alimenta con las palabras negativas. Nosotros tenemos la mala costumbre de siempre que vamos a decir algo, decir: si Dios quiere. Y en realidad Dios siempre quiere, porque somos sus hijos, porque Dios está atento a lo que nosotros le pidamos. Nosotros cometemos un error cuando le decimos: si Dios quiere, a ver si me dan este trabajo. Si Dios quiere, a ver si mi hijo se compone. Si Dios quiere, a ver si mi esposo deja el alcohol. O sea, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dudando. ¿Y qué es el temor? Duda. Cuando uno le entra el temor, entra la duda. Y estamos dudando de que Dios pueda hacer el milagro en lo que le estamos pidiendo. Leímos en el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Sabe por qué? Porque quitó la mirada de Jesús, quitó la mirada de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sucede lo mismo, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Dios está presto, está listo para ayudarnos. Pero de repente nos viene algo, nos viene un pensamiento, nos viene algo, un temor, nos viene algo. ¿Y qué sucede? Quitamos la mirada de Él y ¿qué hacemos? Volteamos y decimos: no, a lo mejor no se hace. No, quizás a lo mejor si voy a pedir trabajo. No, a lo mejor, no, ahí están sentados otros que saben más que yo. O sea, Dios está a punto de bendecirnos, pero ¿qué sucede? Quitamos la mirada. ¿Y qué le pasó a Pedro cuando el Señor le dijo: ven? Empezó a caminar, pero cuando él volteó y vio a los discípulos, ¿por qué volteó a ver los discípulos? ¿Sabe por qué volteó? Porque él quería decirles: miren, yo camino sobre el agua. Perdió la mirada de Jesús. Perdió de vista a Jesús. La fe es lo mejor que tenemos para llevar a cabo los planes de Dios para cada uno de nosotros. Es la fe. Por eso el tema de esta mañana es: donde el temor y la fe se cruzan.
A veces le hacemos más caso a la fe, al temor, que a la fe. Al miedo del qué dirán, al miedo dónde estoy, al miedo qué voy a hacer. Vamos a Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero hay muchos que ponemos más atención a los hechos que a la palabra de Dios, y al final nos damos cuenta que Dios no mira los hechos de nuestra vida. A Dios no le preocupa de dónde venimos, ni de qué familia venimos, cuánto dinero tenemos, cuántas cosas importantes tenemos. A Él no le preocupa nuestro pasado. Primera de Corintios 1:27 nos dice, sino que lo necio del mundo, fíjese esta palabra, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué nos dice eso? Que a Dios no se fija. Mucha gente yo le he preguntado, dice, déjame que deje de tomar, de drogarme, de pegarle a mi mujer, de ser un mejor hombre, y voy a ir a la iglesia. Pero no es así. La palabra esta nos dice. Es más, mire, me voy a arriesgar a decir esto. A Dios le encanta que la gente tenga problemas. Porque, ¿sabe? Esa gente cuando Dios los trae a sus caminos, esa gente son un buen testimonio. Porque mire, si Dios trae a alguien que no viene a la iglesia, pero es una lindísima persona, le da trabajo a todo mundo, ayuda a todo mundo, se la pasa haciendo obras de beneficencia, ¿qué testimonio puede decir esa persona? Pero cuando Dios levanta a un drogadicto, un alcohólico, uno que anda nomás de parrandero, de mujeriego, todo, ahí hay un testimonio. Dios se interesa por nuestro presente y futuro. Dios en lo que se fija es si verdaderamente tenemos fe en Él. Eso es lo que se fija Dios. Si verdaderamente confiamos en Él, tenemos fe en Él. Para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. En cada uno de nosotros hay un propósito y Dios quiere cumplirlo. Cada uno de nosotros. Esta niña que está aquí tiene un propósito. Pero ¿sabe quién depende de que el propósito de la niña se cumpla? Mientras ella sea una niña, son los papás. De los papás depende si esa niña va en busca del propósito que tiene Dios para ella en esta vida. No lo sabemos. Ni lo saben los abuelos, ni lo saben los tíos, ni los hermanos. El único que sabe el propósito es Dios. Pero en los papás está que la guíen en el camino que debe llevar, en el camino correcto, que lleva a la salvación, que lleva a Dios, que le enseñen buenos modales, que le enseñen a ir a la iglesia, que le enseñen que existe un Dios grande y poderoso, que si estamos en este mundo no es por casualidad, es porque Dios así lo quiso. Es muy importante eso. Pero eso también lo sabe el diablo. El diablo sabe que esta niña tiene un propósito. Y el diablo va a hacer lo imposible porque ese propósito no se cumpla en ella. Pero por eso los papás, los abuelos, los hermanos que son cristianos, tienen que estar en constante oración con ella, intercediendo por ella, para que ella no se desvíe del camino que Dios le ha trazado a ella. El diablo va a usar todas las armas más comunes que el diablo usa. Lo que más usa el temor, lo que más usa el diablo es el temor, el miedo. Porque muchas personas, inclusive cristianos, tienen miedo a enfrentarse al diablo. Tienen miedo a hacer una oración de intercesión. Porque dicen, yo con eso no juego, con eso no me meto, porque pues no, eso ya son palabras grandes, mejor llevémoslo con un sacerdote o con un pastor o con alguien que sea un intercesor para que haga esto. No, si Dios como padres, como hijos de Él nos ha dado toda autoridad, nos ha dado toda la autoridad para poder nosotros hollar serpientes, dice, fíjese, y demonios.
Cuando nosotros empezamos a recordar nuestro pasado, perdemos la fe. Porque lo que hicimos en nuestra vida pasada nos trae temor. Muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces. Toda mi vida de desorden que llevé, a veces digo yo, ¿por qué Dios es tan bueno conmigo? Me ha dado tantas cosas. Y ahora entiendo cuál era el propósito de Dios para mi vida. Yo andaba en una vida desordenada, pero bendito sea Dios que Él me rescató de donde yo estaba. ¿Y cuántas personas, cuántos familiares de nosotros están en la misma situación? Pero no va a ser en el tiempo de nosotros, va a ser en el tiempo de Dios. Cuando a Dios le plazca, lo va a traer. Porque mucha gente dice, yo ya recibí al Señor, ya fui a la iglesia. No, chiquito, tú no lo recibiste. El Señor te trajo. El Señor ya se cansó de tu vida desordenada. Y te trajo. Porque aquí nada se mueve si no es por la voluntad de Dios en este mundo. Cuando nosotros entendamos que Dios nos está esperando. Hay dos caminos nomás. O te conviertes o te vas al infierno, una de dos. O te conviertes o te mueres. No hay otro camino. A veces nos acordamos de que ¿por qué fui tan malo yo? ¿Por qué me portaba de esta manera? Y a veces tenemos temor de las malas noticias. Temor de lo que está sucediendo con esta pandemia. Temor por falta de dinero para cubrir nuestras necesidades. Temor al rechazo. Temor a arriesgarse. Eso existe mucho en nosotros, el temor a arriesgarnos. Nos dicen, vamos a hacer este negocio. No, no puedo. No, ¿qué tal si sale mal? Eso dejémoselos a los que no conocen a Dios. Pero nosotros como cristianos, primeramente, en frente de la batalla tenemos que poner a Dios. A Dios lo tenemos que poner. Porque cuando nos trajo a que lo recibiéramos, Él nos perdonó. Y Él nos dijo que somos sus hijos. Entonces, yo cuando tengo un problema, cuando estaba chiquito, ¿a quién ponía primero? A mi papá enfrente. Mi papá está fuerte, grandote, Él que me defienda. Y así tenemos que hacer nosotros los cristianos. Tenemos que poner enfrente de la batalla a Dios. Primeramente y decirle a Él, tengo este problema. Yo no tengo la solución, pero tú sí la tienes. Yo cuido de tu casa, tú cuida la mía. Reclamar las promesas de Dios que nos da en su palabra. Pero no podemos reclamarle a Dios si somos unos hombres o mujeres que venimos de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando leemos la Biblia, de vez en cuando buscamos su presencia o de vez en cuando oramos. No podemos hacer eso. Pero si somos hombres y mujeres que estamos entregados a la presencia de Dios y a buscar a Dios, entonces sí tenemos todo el derecho de reclamar las promesas que Él nos da en la Biblia. El temor es lo contrario a la fe, pero opera bajo el mismo principio. Una persona que vive en temores no puede andar en fe porque el resultado del temor es la duda. Además de eso, el temor te neutraliza por completo. Cuando uno está asustado, atemorizado, ¿qué pasa? Se queda uno paralizado, no ya ni qué hacer, se le cierra el entendimiento y empieza la duda. Lo que voy a hacer, ¿va a resultar o no va a resultar? ¿Va a resultar o no va a resultar? Y así no la pasamos. ¿Por qué? Porque no hay fe en nosotros. ¿Cómo se consigue la fe? Leyendo su palabra, buscando la presencia de Dios, orando, intercediendo, estar en comunión con el Padre. El temor tiene tanto poder como la fe, pero en forma negativa. El temor y la fe son dos poderes que mueven al mundo espiritual. Son dos poderes. El temor es un poder satánico y la fe es un poder celestial. Pero siempre tiene que estar la fe arriba del temor, no el temor sobrepasando la fe. La fe mueve a Dios, el temor mueve al diablo. Si tú empiezas a tener temor, a tener miedo por lo que vayas a hacer, a veces nosotros actuamos, y yo actúo de muchas maneras también. A veces cuando mi hija sale o no sé de mis hijos, me entra miedo, me entra temor. Y eso no debe de ser porque es pecado. Si somos cristianos, si estamos en la presencia de Dios, lo único que tenemos que hacer nosotros es orar y decirle, Señor, yo lo pongo en tus manos. Tráelo con bien, Señor. Tráelo con bien. Pero si estamos orando y en lugar de
saber que nuestros hijos no están ahí, pero vamos y prendemos la televisión y miramos una película, en lugar inmediatamente de irnos a la presencia del Señor y decirle, Señor, cuida a mis hijos, tráelos con bien, cuida su entrada, cuida su salida, que no les pase nada, Señor. Entonces yo como agradecimiento empiezo a leer la Biblia, empiezo a meterme en la presencia del Señor. ¿Qué hace el Señor? El Señor manda ángeles a donde está tu hijo y lo cuida y lo trae con bien. No importa que tu hijo no venga a la iglesia, no importa que nuestros hijos no vengan a la iglesia, pero cuando papá y mamá están intercediendo, están en la presencia del Señor, Él los cuida. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen cobertura sobre ellos, aunque ellos no vengan a la iglesia. Pero ellos están protegidos. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que tú sufras. Si tú le sirves a Dios, lo buscas a Dios, Él no va a permitir que tú sufras. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cuidar de tus hijos. Satanás, él sabe que nunca podrá hacer algo en contra de ti a menos que tú se lo permitas a través del temor. Cuando tenemos temor y tenemos miedo, abrimos una puerta. Y no una puerta chiquita como esa, no, es un zaguán grandotote. Y el diablo va y se zambute adentro y dice, este era lo que yo quería. Que tuvieras miedo, que tuvieras temor. Y cuando uno tiene temor y miedo es que es falto de fe. Y todos lo hemos sentido, es normal. El diablo sabe que Dios nunca podría realizar en ti sus propósitos sino a través de la fe. Por eso él trata de mantener a la persona atemorizada. Ella, mientras esté bebita, ella tiene la cobertura de su mamá, de su papá, de sus abuelos. Ella está protegida inclusive por Dios. Pero los papás nunca tienen que quitar el dedo del renglón. Los papás siempre tienen que estar pendientes de ella, siempre orando por ella, bendiciéndola. Yo todos los días que yo me voy a trabajar, me voy a las 4:30 y yo primeramente lo que hago, antes de ir al baño todo, me vengo caminando por el pasillo y bendigo a mi hija en el cuarto de mi hija y me voy con mi otro hijo y lo bendigo. Ahora que mi suegra está con nosotros, digo, bendigo a mi suegra. Y cuando me voy, bendigo a mi esposa. Y voy saliendo de la casa y digo, bendigo estos carros, bendigo esta casa. Gracias, Señor, por darme esta casa. Gracias porque no duermo abajo de un puente. Gracias porque pude comer. Gracias porque pude descansar en una cama. Eso es tener fe de que Dios, cuando tú te vayas de tu casa, Dios te va a cuidar lo que tú dejaste. Porque tú vas a trabajar, vas a buscar el sustento. Vas a ser un padre proveedor. No puedes estar en todo, pero Dios sí puede estar en todo. Dios puede estar en tu trabajo contigo, pero también puede estar con tu familia en tu casa. Que no pase nada, Señor. Que el carro de mi hija vaya con bien, Señor. Que no le pase nada en el camino. Ponle ángeles alrededor de ella, que cuiden su entrada, que cuiden su salida. Que ella vaya muy bien en el freeway y que venga muy bien, Señor. Bendigo a los que van alrededor de ella, Señor. Esa es la oración que tenemos que hacer. Pero si estamos atemorizados, ay, ahora a ver qué pasa. Mi hija va muy lejos a trabajar, yo ya voy a trabajar. Ay, la casa se queda sola, que el carro esté bien. Estamos atemorizados, tenemos miedo. Debemos de tener fe en que Dios, cuando nosotros abrimos nuestra boca, Dios nos escucha. Porque nosotros tenemos autoridad. ¿Por qué tenemos autoridad? Porque Dios nos la dio. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Cuando juntamos los términos fe y temor, nos podemos dar cuenta que son dos cosas opuestas y por lo tanto no son iguales. Quienes viven en temor no pueden moverse en fe, pero donde hay fe no hay lugar para el temor. Si usted es un hombre o una mujer de fe, que aunque vea que se está cayendo la pared, se está cayendo el techo, se está cayendo la puerta, pero usted dice, Señor, esa puerta no se cae en el nombre de Jesús, esa pared no se cae en el nombre de Jesús. Cuando usted empieza a soltar la palabra, a soltar el palabra, al diablo le da coraje que usted empiece a soltar una palabra de bendición. Y cuando usted lo hace más con su familia, con su casa, con sus propiedades que tiene usted, con su carro, si el carro se va destartalando y no quiere prender, usted póngale manos y dígale, tú prendes en el nombre de Jesús, porque voy al trabajo.
Eso es fe, caminar con fe. En Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 41:10, mire lo que nos dice. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se fija? Todo lo que usted le pida, Dios está ahí. Siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar. Esta es la fe y la confianza en nuestro Dios, que Él está con nosotros. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que orar por fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que tenemos que leer la palabra. La palabra la tenemos que tener a flor de labios para poder orar con la palabra. El temor es la incertidumbre de lo que se espera y no se desea, y la desconfianza de lo que no se ve. Ese es el temor. Tenemos el temor y estamos esperando a ver qué va a suceder. En lugar de decir, no va a suceder nada. No, es que ya esto va a suceder. Esto cualquier momento sucede. Cualquier momento va a pasar esto. Estamos llamando a los problemas. Vamos a ver una historia de la hija de Jairo. Si usted ha leído la Biblia, usted se va a acordar de esto. Vamos a Marcos, capítulo 5, verso 35-36. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. La noticia que le trajeron a Jairo acerca de la muerte de su hija produjo temor en él. Jesús, conociendo los principios de la fe, reprendió a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente. Con esta expresión lo que Jesús le quiso decir a Jairo fue, no le añadas temor a tu fe. O sea, quita el temor, quita el miedo, que tu fe prevalezca, que tu fe sea más grande que tu temor. Dios no nos está diciendo que dejemos el temor ni el miedo, porque somos humanos. Y podemos tener miedo en un momento dado y podemos tener temor, pero que el temor no brinque a la fe, sino que tengamos más fe que temor. Que el temor rebase a la fe. Claro que tenemos que tener, en cierta manera, decir, me da miedo hacer esto. Tengo temor porque a lo mejor sale mal. Ok, está bien. Pero que el temor no viva dentro de nosotros. Que no nos gobierne. Vamos a ver otro, que es Jesús calma una tempestad. En Mateo capítulo 8, verso 23-26. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Mire lo que nos enseña Mateo aquí, que los discípulos estuvieron atemorizados a causa de la tempestad que se desató durante la travesía del mar. Jesús se dio cuenta que los discípulos no tenían fe por causa del temor que sentían. La fe les estaba ganando. Mire, nuestra boca es el instrumento que usa Dios para vencer cualquier tormenta. Cualquier tormenta. Debemos tener cuidado con las palabras que le decimos a nuestros hijos. De ellas dependen el futuro de ellos. No sé si a usted habrá oído alguna vez, pero a mí muchas veces me las dijeron y muchas veces las he escuchado, que le dicen a los niños, quítate de aquí, nunca vas a hacer nada en la vida, no sirves para nada, eso no es para ti, no sé por qué haces eso, si tú no eres bueno para eso, aquel sí es bueno, tú no sirves. Nunca vas a hacer nada en la vida. La escuela no sirve para ti. Nunca vas a aprender. ¿Sabe lo que está haciendo papá y mamá ahí? Le está creando un cerco de maldición en ese niño. Pero si se voltean las cosas y le dices, y el niño está haciendo algo por ahí, mi hijo, tú vas a ser un ingeniero, tú vas a ser un doctor, tú vas a ser grande,
Tú vas a ser el presidente de este país. Tú vas a ser la gobernadora de este país. Tú vas a ser la presidenta de este país. Tú eres grande. Todo lo que tú hagas va a prosperar. O sea, cuando nosotros como padres le hablamos así a nuestros hijos, está creando un círculo de bendición. El niño es una esponja. Todo lo que tú le digas lo está teniendo aquí. Todo. Uno dice, está chiquito, no entiende, sí entiende. Y mucho más que lo que entendemos nosotros. Y captan. Entonces es muy importante que cuidemos las palabras que le decimos a nuestros hijos. Cuando un niño va a hacer algo que le va a ayudar a papá o algo. No, tú no hagas esto porque no, tú no sabes. No. Ven, mijo, sí sabes. Y si no sabes, yo te enseño, mira. Porque tú vas a aprender. Tú vas a saber mover esto, tú vas a saber esto, tú vas a saber lo otro. Y no les dije unas palabras tan feas que dicen a veces. Y hay papás que así los tratan. Con la punta del pie. Pero de grandes, yo no sé a quién sacó este muchacho. Borracho, parrandero, tomador y vago. No quiere trabajar. ¿Qué le dijiste cuando estaba chiquito? ¿Cómo lo programaste? ¿Cuáles fueron tus palabras para ese niño? Ahora de grande no te quejes. No te quejes si es un pandillero. No te quejes. Porque ¿qué hiciste con él? Porque hay una iglesia donde dice que nomás van a llevar a bautizar a los niños y dicen hay que bautizarlo para sacarle el chamuco. No, mejor que te bauticen a ti para que a ti te saquen el chamuco. El niño no tiene el chamuco. El niño cuando él nace es un angelito, es un niño que es como cuando tú compras una computadora. ¿Qué es lo que le metes a la computadora? Lo mismo es un niño. ¿Qué le vas a poner al niño? ¿Con qué lo vas a programar al niño? Las televisiones cuando las compran, ¿verdad que las programan? Programan los canales, programan lo que tú quieres ver y todo eso. El niño es igual. ¿Cómo lo quieres ver cuando sea un hombre grande? ¿Cómo lo quieres ver? Como tú lo programes. Así lo vas a ver. Así que tenemos que tener cuidado con las palabras. ¿Cómo esto no me lo enseñaron a mí cuando yo antes de casarme, verdad? Aunque yo le doy gracias a Dios por mis hijos, mira, no están aquí en la iglesia, pero el Señor los va a traer algún día. A sus hijos igual. Vamos a ver otra. Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro le pidió al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, el temor entró en Pedro porque le dio miedo al ver que se hundía en medio de las olas producidas por el viento fuerte. Una de las cosas que indican que en ti hay fe es que nada de lo que te digan en contra de la palabra de Dios te produce temor. Hay veces que hay gente, sabes que mucha gente te va a querer desviar de los caminos de Dios. Conmigo lo intentaron muchas veces. No le hagas caso al pastor, no le hagas caso a fulano, no le hagas caso, no vayas a la iglesia, al rato vas a parecer ratón de iglesia. No sirvas. ¿Para qué sirves tanto? ¿Para qué le ayudas tanto al pastor? ¿Para qué vas a la iglesia a limpiar? ¿Para qué haces eso? ¿Te pagan? O sea, mucha gente va a querer sacarnos de la iglesia, sacarnos de los caminos del Señor. Porque así es la gente, así es. El diablo, y no es tanto la gente, el diablo actúa de esa manera. Y Dios permite que nos digan todas esas cosas para irnos madurando, para ir madurando en los caminos del Señor. Porque si Dios no permitiera las cosas que nos pasan, nosotros fuéramos unos bebitos todavía, que todavía tomáramos leche. Y el camino del cristiano no se termina porque llegas a un nivel o porque esto o lo otro, no. Entre más subas hay más problemas, hay más batallas, hay más guerra. Entre más te vayas alejando del diablo, el diablo te va a ir correteando
aunque sea queriéndote agarrar, aunque sea la puntita de la cola ahí, para no dejarte que sigas subiendo. El camino del cristiano no se termina. El camino del cristiano se termina hasta que está en la presencia de Dios. Cuando está enfrente de Él, ahí es donde se termina todo. Pero mientras estemos en esta tierra, es una lucha, día tras día. O a veces que le dicen, a veces dice, y si lo que te dicen en contra de la palabra no te roba la paz, la confianza y la seguridad, eso te enseña que en ti hay fe y madurez. Lo que te digan por aquí te entra y por aquí te sale. A lo contrario, decirle una palabrota, le dices, no te preocupes, que Dios te bendiga, voy a seguir orando por ti. Pero cuando tú te enfrentas a esa persona y empiezas, porque la palabra de Dios no es para contienda. No es para que te pongas a pelear con nadie. La palabra de Dios es para que tú les prediques, para que tú les siembres la semilla a cada persona. Pero cuando tú te pones a discutir, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va por ahí a echarse un café o alguna soda, pero contigo no va a estar. Porque ya usaste la palabra de Dios para pelear. La palabra de Dios no es para pelear. Cuando alguien te empieza a pelear con la palabra o a decir, no, pero que la Biblia es esto, la Biblia es otro, tú calladito la boca. Tú ya le dijiste algo, ya sembraste la semilla, que el Señor se encargue. Ese es nuestro trabajo. Y la gente siempre va a querer sacarte de los caminos del Señor. Yo desde que me convertí, ya voy a tener casi 18 años, y no ha habido una persona que me diga a mí, estás en el buen lugar. ¿Qué vas a hacer ahí? Son una bola de sinvergüenzas. En las iglesias está llena de alcohólicos, de drogadictos, de gente que le pega a la mujer, de esto que lo otro. Fíjate que sí. En lugar de iglesia debía ser hospital. Porque a las iglesias venimos todos los que estamos enfermos. Y no se te olvide que hay un lugar para ti, hay una silla para ti también ahí, porque tú estás más enfermo que yo. Sí, porque a veces la gente dice que no va a las iglesias porque hay mucha gente borracha, no se les puede tener confianza. Pues claro, ¿cuándo se ha visto que esté aquí un buena gente aquí en la iglesia? No, todos los que venimos aquí es porque venimos necesitados de Dios, venimos necesitados de un cambio. Smith Wigglesworth, el apellido medio raro, el llamado apóstol de la fe, dijo: el temor mira las circunstancias, la fe pasa sobre ellas. ¿Se fija? Cuando nosotros tenemos temor, miramos todo lo malo que nos puede suceder. Pero qué bonito sería que la fe es esto, decir, no importa, pase lo que pase, Dios está conmigo. Dios está conmigo y Dios va a solucionar este problema. Así que yo me brinco el temor y pongo mi fe sobre el temor. No voy a sufrir por algo que Dios tiene el control. Señor, aquí está mi costal de problemas. Ahí tú te le echas. Porque yo te voy a seguir sirviendo, te voy a seguir adorando, te voy a seguir haciendo lo que tú me has mandado a hacer. A mí no me has mandado a que solucione problemas, ni tan siquiera mis problemas. Mis problemas tú los solucionas. Yo me encargo de tu casa. Yo me encargo de hacer lo que tú me mandaste a hacer. El temor es una fortaleza satánica que no le da cabida a las palabras de Dios. Cuando uno tiene temor, se traba uno. Y miedo. Lo más que quiere hacer, porque inconscientemente o conscientemente uno a veces sabe que hablando de Dios van a venir problemas. Entonces cuando vienen los problemas, entra el temor y el miedo. ¿Y qué hace uno? Se queda callado uno, atemorizado, y ya no quiere saber nada. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor trae sus consecuencias. Si usted sabe la historia de Job, todo lo que le sobrevino fue por causa de sus temores. Todo lo que le sobrevino. Job tenía muchos temores, pero amaba a Dios. En Job capítulo 3, verso 25 al 26, mire lo que nos dice: porque el temor que me espantaba me ha venido
y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. El mayor deseo de Job en su vida había sido la presencia y el favor de Dios. Ahora había sucedido lo que más le atemorizaba. Él pensaba que Dios lo había abandonado y él no sabía la causa, pero Job no maldijo a Dios, a lo contrario, le pidió ayuda y misericordia. Cuando nos pasan problemas, cuando tenemos problemas, renegamos de Dios, cuestionamos a Dios. O decimos, no, Dios me está castigando, porque es muy común decir eso. Cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, decimos, no, pues es que Dios no me ama, Dios no quiere. Y no que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero no consecuenta las malas acciones de cada uno. Dios en su tiempo nos va a ayudar, Dios en su tiempo nos va, porque Dios no es nuestro sirviente. Dios es soberano y Él resuelve los problemas hasta que Él quiera y como Él quiera y el día que Él quiera. En Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si tenemos miedo, nosotros mismos nos tendemos una trampa. Pero si confías y tienes fe en Dios, estarás fuera de peligro. Cuando el miedo nos ataca, cuando viene el temor, lo que tenemos que hacer es orar, leer la palabra. Señor, ayúdame, que se me vaya este temor, este miedo. Mire, ya vamos a tener 2 años aquí y yo cada vez que me voy a parar aquí, honestamente, siento temor y siento miedo. Miedo siento. En la mañana me levanté a las 5:30 de la mañana. Así le hago siempre. Y me levanto y me voy a la sala y me pongo a orar. Ahí me postro ahí y le digo, Señor, quita este temor. Quita este miedo, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Si tú me pusiste ahí, Señor, que hagan buen trabajo. No pongas temor en mí, no pongas miedo, Señor, porque aquí a uno le tiemblan las canillas, le tiembla todo, a alguno aquí. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Anoche, mire, bendito que no teníamos internet y no había televisión, no había nada. Pues yo me senté ahí en el escritorio, ahí donde me pongo a trabajar ahí, y me puse a leer. Leí todo Mateo. Y primero empecé con Job y luego terminé todo Mateo y ni sueño tenía. Eran como casi las 10:30 de la noche, las 11. Y dije, no, yo creo que ya, porque si no mañana voy a estar adormilado. Pero bendito que no había internet, no había televisión para ver, pues pusimos a leer. A leer. Y en la mañana siempre acostumbro yo irme a la sala y darle una pasada al tema y orar también. Orar todos los días, orar. Todos los días. No debemos dejar de orar ni un día. Tenemos que ponernos a cuenta con Él constantemente, diariamente. Que Él sepa lo que estamos haciendo. Él lo sabe. Pero Él quiere que tengamos comunión con Él. ¿Comunión cómo? Por medio de la palabra y por medio de la oración. Que estemos conectados con Él. Porque uno puede decir no, pues Dios ya lo sabe. Y hay gente que dice, Dios conoce mi corazón. Sí, pero Él quiere saber, aparte de conocer tu corazón, quiere saber qué hay dentro de tu corazón. El temor produce consecuencias en la vida de sus víctimas que incluso pueden conducir a la muerte. Esto es lo que produce el temor. Mire, es larga la lista. El temor trae inseguridad. La inseguridad es desconfianza. La desconfianza, incertidumbre. Y la incertidumbre, duda. La duda, preocupación. La preocupación, afán. El afán, la ansiedad, el desasosiego. El desasosiego, inestabilidad. La inestabilidad, tensión nerviosa. Las tensiones nerviosas, depresión. La depresión, fíjese todo lo que trae. Problemas cardíacos, problemas estomacales, tales como úlceras, gastritis y finalmente la muerte o el suicidio. Eso trae el temor. Cuando usted conozca a una persona que está atemorizada y pasan los días y esa persona sigue en el temor, hay que ayudarla. Porque viene la depresión. Esa persona se empieza a aislar. Ya no quiere bañarse. Quiere estar encerrada. Nomás quiere estar solo, sin platicar.
Así es como entra la depresión, con un temor, un miedo, un temor, un miedo. Y si uno lo va dejando, de repente esa persona ya su cerebro le bloqueó. Y para sacar de esa persona de esa situación es difícil. No se va a poder quedar sola, porque luego viene el suicidio. Porque el diablo así ataca. Mátate, a nadie le importas. ¿De qué sirve que estés en esta vida? Esto es lo que produce la fe. Esto es lo contrario del temor. Gozo, paz, confianza, estabilidad, prosperidad, salud, vida. La fe es descansar en las promesas de Dios. Eso es la fe. ¿Qué produce temor en el creyente y el no creyente que no lo deja vivir en paz? En el no creyente, el que no conoce a Dios, se ha demostrado que psicológicamente que lo que produce el temor en una persona que no conoce a Dios es la falta de confianza y seguridad que se tenga en sí mismo o en quién nos estamos apoyando, puede ser en algo o en alguien. ¿En qué se puede apoyar una persona que no conoce al Señor? En alguna persona. O puede decir, no, en su trabajo, en su carro, en los bienes que tiene. ¿O en qué persona? O inclusive muchas veces cuando no conocen al Señor, idealizan a una persona y todo le creen a esa persona. Es su confidente. No sabiendo que tenemos un Dios grande y poderoso, que ese nunca nos va a fallar. Ese nunca nos va a mentir. En el creyente que conoce a Dios, uno podría pensar que el temor no existe para aquellos que viven en la presencia de Dios. Debería ser así, pero desafortunadamente no lo es. Cuando un creyente tiene temor de algo o de alguien, es porque no tiene confianza y no está seguro de sí mismo. Y en lo que se está apoyando, en el caso del creyente, en Dios y en lo que dice la Biblia. ¿En qué está apoyado el creyente? A veces el creyente se enferma y lo primero, antes de ir al Señor, se va al doctor. Y si leemos Isaías 53, del 1 al 12, todo el capítulo, dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Por qué cree que a él le pegaron 30 latigazos? Porque ahí estaba pagando todas nuestras enfermedades. Y el creyente que no lee la Biblia no lo cree. ¿Sabe por qué? Porque no busca la presencia del Señor. No lee la Biblia. Pero si usted lee Isaías 53, son 12 versículos, del 1 al 12. Usted se va a dar cuenta lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que cuando un creyente deposita toda su confianza en Dios, no hay lugar para el temor y en él reina la paz. Mire, las probabilidades de que haya temor y miedo en los que están metidos en la presencia del Señor es el 99.9%. ¿Por qué el 1%? Porque somos humanos. Porque no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y tarde que temprano vamos a sentir temor, vamos a sentir miedo. Pero lo bueno es que tenemos a un Dios grande y poderoso que si lo invocamos en oración, en intercesión, leyendo su palabra, Él va a estar presto y atento para ayudarnos a sacarnos de ese problema, de ese temor, de eso que nos dio miedo. Pero a veces no lo hacemos. A veces es más fácil cuando uno no conoce al Señor es echar una cervecita. ¿A dónde vas? Oh, para relajarme. ¿A dónde? Voy a echarme una cerveza. O me peleé con la mujer. No, ahorita las penas, el vino apaga todas las penas. ¿Verdad que así lo hacemos? Buscamos, ¿verdad? Buscamos atajos. Pero si fuéramos directo al que nos puede solucionar el problema, otra cosa sería de nosotros. ¿Verdad? En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Se fija lo que dice Dios? Aunque ande en valle de sombra, Él está con nosotros. En momentos de peligro y dificultad, incluso de muerte, el Hijo de Dios no teme ningún mal, porque Dios está con él en todas las circunstancias de su vida. En todas las circunstancias, sean malas, sean buenas, sean regulares, Dios está con nosotros. Mire lo que significa la vara. Es un palo corto, es un arma de defensa o castigo
que simboliza la fuerza, el poder y la autoridad de Dios. Me imagino que va a ser como un bate así. El cayado. Todos han visto el cayado, ¿verdad? El que usaba Moisés, ¿verdad? Es un palo largo y delgado con un gancho en un extremo. Se usa para acercar a una oveja al pastor, para guiarla por la senda correcta o rescatarla del peligro. Es para jalarlos y decirle, vente para acá, no te vayas. Así debería tener, Señor, una para cada uno de nosotros cuando andamos. La vara y el cayado de Dios le dan seguridad a sus hijos del amor y de la dirección de Dios en la vida de ellos. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Mire qué bonita oración esa. Usted no tiene que adornar ninguna oración. Ninguna. Nomás con que diga Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eso lo escucha cualquier diablo, cualquier satanás, cualquier lo que sea. ¿Cuál es la causa por la cual el creyente no confía en la palabra de Dios? Porque hay creyentes que no confían en la palabra de Dios. Se convirtieron, pero nunca leyeron la palabra de Dios. Es porque no conocen la integridad que hay en Dios y su palabra. Nunca podemos estar confiados y sentirnos seguros en aquel que no hemos conocido. Por lógica no podemos tener confianza y seguridad en Dios y en su palabra, mientras no conozcamos su integridad. Mire, vamos a leer Lucas 8, 22, 25. Los discípulos estaban atemorizados. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad del viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y en las aguas manda y le obedecen? La pregunta que él hace a sus discípulos, ¿de dónde está vuestra fe? Eso es lo que le preguntó Jesús a los discípulos. Fíjense, los discípulos anduvieron muchos años con él, 3 años, y todavía dudaban. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Había una razón para esta pregunta? Sí la había. Jesús les había dado una palabra en el momento en que se embarcaron. Él les dijo, pasemos al otro lado del lago. Era una orden. ¿Sabe para quién era la orden esa? Era para la naturaleza. Pasemos. ¿Por qué Dios permitió que hubiera olas? Porque dice que Dios se fue y se durmió, ¿verdad? Pero a mí se me hace que no estaba dormido. Nomás estaba con un ojo así abierto y el otro medio dormido. Diciendo, a ver cómo actúan mis discípulos. Y él permitió que la naturaleza empezara a hacer de las suyas. Pero él ya había dicho, él quería que los discípulos entendieran lo que es decir la palabra. Dios había dicho muy claro, pasemos al otro lado del lago. Mire, la naturaleza le obedece a Dios. Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios. Pero la naturaleza, cuando él dijo la palabra otra vez, todo se puso en calma. Estas palabras son suficientes para no tener de lo que pudiera pasar. Si él dijo, pasemos al otro lado, pase lo que pase, venga lo que venga, indiscutiblemente vamos a pasar al otro lado, porque él lo dijo y él no miente. Él le habló a la naturaleza y le dijo que iban a pasar al otro lado del lago. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso lo tenemos que tener bien grabado en cada uno de nosotros. Dios no nos va a mentir como el mundo nos miente. El problema estuvo en la falta de confianza y de seguridad que los discípulos tuvieron en las palabras de Jesús. Esto es uno de los graves problemas en que nosotros como creyentes estamos sumergidos porque no hemos aprendido a escuchar a Dios por medio de su palabra. Porque no obedecemos, no leemos la palabra y no la estudiamos, no la meditamos. Ese ha sido el problema de nosotros siempre, siempre. Nos cuesta trabajo leer la palabra. Nos cuesta trabajo. ¿Qué le platico ahorita? Mire, yo sí leo todos los días, pero leo 15, 20 minutos, media hora en el trabajo.
Pero mire, ayer por causa de que no había internet, no había televisión, así que no había que ver películas, la única opción que había era leer. 1 hora, casi 2 horas leyendo. Si uno se pone verdaderamente a leer la Biblia en la mañana y no deja de leerla, porque yo tengo una Biblia, no crean que letras chiquititas así, tengo una Biblia con unas letras, así está de gruesa, mire, y así de grandota, o sea que nomás la abro y cuidado con los dedos, porque cae la Biblia así, pesada, pero tiene unas letronas que da hasta gusto leerla, no se cansa la vista. Si nos pusiéramos a leer la Biblia desde la mañana hasta en la tarde, le aseguro que la terminaríamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no sea un libro de historietas o algo, porque ese sí no lo aventamos. Yo leía los libros así de historietas desde que empezaban y bien emocionado. ¿En qué se quedó? No, ¿en qué se enamoró fulana, sutano? No, es que lo dejó, ahí va, ya, vamos. No puedo terminarlo hasta que ya, el final. Y la Biblia, mire, la Biblia trae cosas tan bonitas. Cuando usted la empieza, era ayer que yo estaba leyéndola, entendí tanto de Job. Mire, al recién convertido, que le empezara a leer todo Mateo, se iba a dar cuenta desde el nacimiento hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme usted la vaya leyendo, se va a dar cuenta que en Mateo dice lo mismo, pero en otras palabras, en Lucas y en Marcos, pero explicado de otra forma. O sea, la Biblia es para conocerla. La Biblia no nos va a enfadar. La Biblia la podemos leer todo el tiempo, una y otra vez, y nos va a tener a una revelación. Una revelación. Yo me sentía atemorizado, me sentía con miedo, me sentía nervioso. Y mire, estar leyendo eso a mí me dormí como un niño recién bañadito. Tranquilo, a roncar a gusto. Porque ahí en la casa roncamos. No hay silencio. Todos roncamos. Y le echan la culpa que no, es que mucha comida. No, digo, es que roncamos. Pero qué a gusto duerme uno con la roncadera. Y luego a veces parece orquesta. Bueno. Bueno. Esto nos sucede por falta de confianza y seguridad en Dios y su palabra, y por no conocer la integridad de Dios. ¿Qué les pasaba a los discípulos? No conocían la integridad de Dios, porque la palabra de Dios era muy clara. Dios es íntegro. Dios no miente. Dios no cambia. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Nosotros podemos cambiar, pero Él no va a cambiar nunca. Y Él no va a cambiar su palabra. Él lo que dice lo cumple. Josué 1:9, mire lo que le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso lo mismo dice Dios a cada uno de nosotros que estamos aquí. A donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Amén. La mayoría de nosotros fallamos porque no somos obedientes a lo que Dios nos manda. Y por lo regular siempre hacemos lo que nosotros pensamos que está bien. Y después que nada nos salió como queríamos, le echamos la culpa a Dios y nos viene el temor y perdemos la fe. Así sucede. Nos desesperamos. Pero cuando empezamos a leer la Biblia entendemos mucho a Dios. Lo empezamos a entender que los tiempos de Él no son nuestros tiempos. Tú le puedes pedir a Dios. Mire, yo hace muchos años, no sé si se los platiqué, yo estaba en la otra iglesia, pero hace muchos años, yo me soñé que estaba detrás de un púlpito y que estaba la pastora y el pastor y estaban orando por mí. Había gente enfrente que estaban orando para que yo fuera pastor. No, yo me quedé asombrado, asustado, me levanté y dije, no puede ser esto. Hace como unos 10 años de eso o más. ¿Por qué les digo esto? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios sabe cuándo nos va a poner en el lugar que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Dios sabe dónde nos va a poner. Así que tenemos que tener paciencia, esperar en Dios, que Dios va a cumplir el propósito de nosotros en todo lo que nosotros hagamos.
Y en ese tiempo yo recuerdo que vine y le dije al pastor, le dije, pastor, fíjese que yo soñé, ahí le dio un gusto, dijo, sí, hermano. Y a mí no me dio gusto. No, pastor, le dije, si yo lo que sueño hacer siempre, le dije, es ser misionero. El día que nos graduemos, mi esposa y yo, salir de aquí de la iglesia, ir a las misiones y regresar otra vez a la iglesia, pero iglesia, no, pastor. Y nomás se rió. Pero mire dónde nos tiene Dios ahora. Si yo agarraba el micrófono y ¿qué vas a decir? El micrófono no se quedaba quieto, no hacía caso, no se sujetaba. Pero así es Dios. Dios sabe por qué pone las cosas. Dios sabe. La manera que podemos conocer más a Dios es leyendo la Biblia y meditando en ella. Es la única forma que podemos conocer a Dios, a nuestro Creador. Es la única forma. No aprendérselo de memoria, porque cuando leemos la Biblia, de repente a usted se le sale un versículo, se le sale una palabra. A mí me cuesta trabajo aprender los números, pero las palabras sí las capto. Pero leamos la Biblia, leamos como ver una película, como ver, no tratemos de entenderla inmediatamente, sino leámosla. Mire, va a llegar un momento en que usted vaya sobre la tercera vez que lee la Biblia, la cuarta Biblia, que usted ya la va a entender. Y usted va a empezar a oír al predicador, al que esté predicando, y usted va a poder entrar en el contexto del tema y va a poder saber de qué se trata. Porque aquí a veces lo hacemos cortadito con los versículos, pero la Biblia tiene unas historias tan bonitas que usted no se va a enfadar. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16, 17. Lo voy a leer en la Reina Valera. Mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la Biblia? Para prepararnos, para hacer un mejor trabajo. Pero mire lo que dice en la traducción lenguaje actual. Dice más clarito y más directo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los seguidores de Dios están completamente entrenados, preparados para hacer el bien. ¿Se fija? Es más clara esta. A mi esposa le gusta leer un versículo, le gusta leer otro, pero a mí nomás, casi por lo regular la uso nomás para el estudio. Pero se me pareció más claro, más entendible. Así que con esto termino y les doy las gracias, pero antes de darle las gracias quisiera que se pusieran de pie y vamos a hacer una oración de fe y que usted la repita. Que usted la repita, por favor. Y con esto terminamos. Vamos a tener Santa Cena y va a ser rápido, no vamos a entretenernos mucho. Si están listos, yo quisiera que repitieran conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos pidiéndote perdón por nuestra incredulidad y falta de fe. Te pedimos perdón por los temores que nos han asaltado y nos roban la fe. Perdónanos, Señor, por estar tan ocupados que no leemos tu palabra, ni oramos como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibimos tu perdón y que tu Santo Espíritu nos ayude para que podamos tener una mejor relación contigo. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe en Dios Padre a través de la obra de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Permítame orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu consejo, Señor. Que aquí los que estamos todos presentes aquí, Padre, entendimos, Padre, lo que tú nos quisiste decir esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por esta congregación, Padre. Gracias, Señor, por los amigos, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Padre, ayúdanos, Padre, a tener fe, a tener más fe que temor, Padre. A que nuestros miedos y nuestros temores se vayan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre, a tener hambre de tu palabra, hambre de orarte, hambre de pedirte, Padre. Porque sabemos, Padre, que tú estás dispuesto a darnos todo lo que necesitamos, Padre. Pero, Padre, tú quieres que en cada uno de nosotros vea, Padre, vea la intención, Padre, de leer tu palabra, de orar, de buscarte, de buscar tu presencia, Señor. Padre, te pido por este grupo, Padre, por este grupo de hermanos, Padre. Bendícelo, Señor, en el regreso a su casa, Padre. Bendice su entrada, bendice su salida, Padre. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Bendice su trabajo, bendice su casa, bendice sus nietos, bendice sus hijos, Padre. Padre, que en ellos pueda haber un corazón entendido, Padre. Que la única forma, Padre, que te pueden buscar, Padre, es en oración y leyendo tu palabra, Padre. Y la única forma, Padre, que podemos arreglar nuestros problemas, Padre, todas nuestras necesidades, Señor, es buscando, Padre, buscando de tu presencia, Señor, estar en tu presencia, Señor, buscándote a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Padre, nos disponemos, Padre, a tomar la Santa Cena, Padre. Bendice los alimentos, Padre. Bendícelos en el nombre poderoso de Jesús. Y bendice a cada uno de los que lo van a tomar, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque permitiste, Señor, que esta mañana pudiéramos estar reunidos, Padre. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.